Las copas en la barra del bar Cypress Hill reflejaban la luz tenue de las lámparas con un brillo cobrizo. Tessa Broxton trabajaba con su habitual concentración, mezclando hábilmente los ingredientes para el siguiente cóctel. Sus movimientos estaban perfeccionados por años de práctica y sus manos, a pesar de su pequeño tamaño, poseían una fuerza y una seguridad inesperadas. Tessa, repíteme, por favor, tu atardecer sobre la bahía, pidió el hombre vestido con un traje caro, pero discreto, sentado en la barra. Hoy está especialmente bueno. Para usted, señor Dougherty, con mucho gusto, asintió Tessa, ya buscando la botella adecuada. Sean Dougherty era un habitual del club de campo Cypress Hill, pero, a diferencia de muchos otros miembros, prefería el mostrador del bar al comedor o a los salones privados. Tessa lo conocía como un conversador silencioso pero agradable, que nunca cruzaba la línea entre la amabilidad y la familiaridad. Mezcló hábilmente el bitter con el ginebra y añadió zumo de mango con un pequeño ingrediente secreto que convertía el cóctel habitual en un atardecer sobre la bahía, su bebida estrella, que gustaba a muchos miembros del club. ¿Vas a trabajar hasta tarde?, preguntó Sean, observándola trabajar. Hasta que cerremos seguro, asintió Tessa, sirviéndole el cóctel. Nora ha llamado diciendo que está enferma, así que también he cogido su turno. ¿Doble turno? Sean arqueó una ceja. ¿Tu marido no se enfadará? Tessa esbozó una leve sonrisa mientras limpiaba la barra. Lyon ni se dará cuenta. Últimamente trabaja hasta tarde. Se encogió de hombros, sin querer hablar de su vida personal con un cliente, aunque fuera uno de los más agradables. ¿Cómo va tu nuevo proyecto en el centro? Dijiste que planeabas abrir otro local. Sean comprendió que había cambiado de tema y no insistió. Ya hemos comprado el edificio, pero todavía estamos desarrollando el concepto. No consigo dar con el tono adecuado. En Playview hay muchos restaurantes, pero casi todos son iguales. Cocina de moda, gastronomía molecular, fusión, dijo mientras daba un sorbo a su copa. Falta un lugar con carácter. ¿Con carácter del propietario te refieres?, preguntó Tessa, limpiando la copa alta hasta dejarla brillante. Con carácter del equipo, precisó Sean. Cualquier restaurante no son paredes ni un menú, son las personas que trabajan en él. Tessa asintió. Esa conversación se parecía a muchas otras que habían tenido en los últimos meses. Sean solía consultarle sobre los entresijos del mundo de la restauración y a ella le gustaba que se tomara en serio su opinión, a diferencia de su propio marido. El teléfono que llevaba en el bolsillo del pantalón de uniforme vibró. Al sacarlo, Tessa vio un mensaje de Lyon. «No me esperes para cenar, proyecto urgente». Suspiró imperceptiblemente y guardó el teléfono. Era la tercera vez en una semana, y siempre con la misma excusa. En otro tiempo, había creído cada una de sus palabras. Ahora, esa fe se había tambaleado considerablemente. ¿Todo bien?, preguntó Sean al notar su reacción. Sí, mi marido se ha retrasado, respondió Tessa con una sonrisa forzada. Le han ascendido en la compañía de seguros y desde entonces trabaja hasta tarde. No era del todo mentira. Lyon había ascendido 4 meses atrás y ahora dirigía un departamento, pero Tessa sospechaba que sus regresos tardíos tenían poco que ver con su repentina dedicación al trabajo. Primero fue el nuevo perfume. Luego, los zapatos lustrados hasta brillar en días en los que, según él, no tenía ninguna reunión importante. Después, el teléfono, que empezó a alejar de ella y a bloquear con un nuevo código. Pequeñas cosas que se iban sumando en un desagradable mosaico. Hacia las 12, el bar empezó a vaciarse. Sean se terminó su segundo cóctel y, dejando una generosa propina, se despidió. Tessa se puso a limpiar, disfrutando de los escasos minutos de silencio. Le encantaba su trabajo. El club Cypress Hill era un lugar prestigioso y el sueldo era bueno.
pero aún más le gustaba crear nuevas recetas, experimentar con sabores y ver cómo incluso los clientes más exigentes disfrutaban de sus cócteles. «Buen trabajo hoy», dijo Rebeca, la gerente del restaurante, asomándose por detrás de la barra. «No te quedes hasta tarde, yo cierro. Ha llamado Nora, mañana tampoco vendrá». «Yo la sustituiré», se ofreció Tessa inmediatamente. «De todos modos, en casa solo está el gato». Rebeca la miró con recelo. «¿Estás segura? Será tu cuarto turno doble en 2 semanas. Puedo pedírselo a Jeff». «Estoy segura», asintió Tessa. No quería explicarle que los turnos extra eran una oportunidad para no quedarse sola en casa preguntándose dónde estaría su marido. Llegó a casa casi a las 2 de la madrugada. Abrió la puerta en silencio y vio que la luz del dormitorio estaba encendida. Lyon no dormía. Estaba sentado en la cama con el portátil. «¿Trabajo?», preguntó ella mientras se ponía el pijama. «Sí, los informes trimestrales», asintió él sin siquiera mirarla. «Llegas tarde». «He hecho doble turno», se encogió de hombros. «Te lo dije por la mañana». «No te oí», respondió Lyon secamente. «¿Por qué no llamaste?» Estaba preocupado. «¿Preocupado?», pensó Tessa. «Tan preocupado que ni siquiera me escribiste ni me llamaste». «Lo siento, tenía mucho trabajo». Decidió no empezar una discusión a las 2 de la madrugada. «¿Qué tal el día?» «Difícil», respondió Lyon frotándose la nariz. Olía a un perfume desconocido, ligero y femenino. «Problemas con un cliente importante». «¿Qué cliente?», preguntó Tessa, metiéndose bajo la manta. «No lo sabes», dijo él cerrando el portátil. «Y no te interesa, ¿verdad?». «¿Por qué lo dices?». Tessa se volvió hacia él. «Porque cada vez que empiezo a contarte algo del trabajo, bostezas o cambias de tema», dijo Lyon, apagando la lámpara. «Buenas noches». Tessa se quedó tumbada en la oscuridad, mirando al techo. Hubo un tiempo en el que hablaban durante horas antes de dormir, compartiendo todo lo que les había pasado durante el día. Cuando Lyon escuchaba con interés sus historias sobre clientes extraños y pedidos inusuales, ahora apenas le dedicaba unas pocas frases de cortesía. No se dio cuenta de cuándo se quedó dormida, pero se despertó con el sonido de la ducha. El reloj marcaba las 7:30. Lyon se estaba preparando para ir al trabajo. Para cuando ella se levantó, él ya estaba completamente vestido. Camisa blanca, traje azul oscuro y zapatos lustrados. La corbata a juego era un regalo de Tessa por la pasada Navidad. «Qué temprano», comentó ella mientras se servía café. «Reunión matutina», respondió él ajustándose los puños. «¿Qué vas a hacer hoy?». «Trabajar», respondió Tessa encogiéndose de hombros. «Vuelvo a hacer el turno doble de Nora». Lyon frunció el ceño. «Otra vez en la barra de un bar. ¿Cuándo vas a encontrar algo más prometedor?». «Me gusta mi trabajo», respondió Tessa, empezando a irritarse. No era la primera vez que tenían esa conversación. «¿Y te pagan bien?». «Tessa, solo mezclas alcohol para viejos ricos», dijo Lyon, terminando su café y dejando la taza en el fregadero. «Eso no es una carrera. No solo mezclo alcohol, Lyon. Creo cócteles originales que gustan a la gente. Los socios del club vienen expresamente para probar mis nuevas recetas». «¿Y luego qué? ¿Seguirás allí dentro de 10 años? ¿A los 45? ¿A los 50? Tessa respiró hondo, conteniendo una respuesta brusca. «Tengo planes de futuro. Es solo que nunca me preguntas por ellos». «¿Qué planes, Tessa?». Lyon cogió su abrigo. «¿Convertirte en jefa de bar? ¿O quizá gerente? Eso es insignificante. Quiero estar orgulloso de mi mujer, no tener que explicar a mis amigos por qué sigue trabajando en un bar». «No tienes que explicar mi trabajo a tus amigos», dijo Tessa con voz más fría. «Ellos saben perfectamente que hago lo que me gusta, y por alguna razón solo a ti te parece insuficiente». Lyon suspiró profundamente, como si estuviera hablando con un niño caprichoso. «Tessa, solo quiero lo mejor para ti.
Mi nuevo puesto me abre ciertas relaciones sociales y me resultaría más fácil si mi mujer estuviera a la altura. ¿No soy lo suficientemente buena para tus nuevos amigos? Tessa cruzó los brazos sobre el pecho. No he dicho eso, dijo Lyon, ya en la puerta. Escucha, no tengo tiempo para esta conversación. Lo discutiremos más tarde. La puerta se cerró de golpe, dejando a Tessa sola en la cocina. Se terminó lentamente el café, tratando de recuperar la calma. Cuando se casó con Lyon 5 años atrás, él se enorgullecía de su independencia y autonomía. Decía que la amaba por su carácter y su talento. ¿Qué había cambiado? La jornada laboral en Cypress Hill comenzó como de costumbre. Comprobación de existencias, preparación de frutas y especias, pulido de copas. A la hora del almuerzo, el club solía estar vacío. Era un día laborable y la mayoría de los socios estaban en el trabajo. Tessa aprovechaba el momento para experimentar con nuevas recetas. ¿Qué estás preparando esta vez?, preguntó Rebecca sentándose en la barra. La gerente siempre había apreciado el enfoque creativo de Tessa en el trabajo. Aún no lo he decidido, respondió Tessa encogiéndose de hombros, mientras mezclaba sirope de bayas con soda y añadía una ramita de romero. Algo refrescante, pero con carácter. Típico de ti, sonrió Rebecca. Por cierto, he hablado con el propietario. Está muy contento con el aumento de las ventas en el bar y me ha preguntado si te gustaría ampliar tus responsabilidades. Quizás convertirte en gerente del bar o incluso en asistente del director del restaurante. Tessa se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. ¿En serio? ¿El señor Holland lo ha propuesto él mismo? Le dije que tú eras nuestro as en la manga, dijo Rebecca guiñándole un ojo. Piénsalo, ¿vale? El sueldo será el doble más un porcentaje de las ventas. Cuando Rebecca se marchó, Tessa no pudo contener una sonrisa. Un ascenso, lo que había soñado en secreto, pero no se había atrevido a pedir. Y no era solo un ascenso, era la oportunidad de influir en el menú, en el servicio, en todo el restaurante. Tengo que decírselo a Lyle, pensó. Quizá eso le haga ver mi trabajo con otros ojos. Al caer la tarde, el club comenzó a llenarse. Los miembros del Cypress Hill llegaban para cenar o tomar una copa después del trabajo, y pronto Tessa no tuvo tiempo para pensar, ya que estaba completamente inmersa en su trabajo. Quería probar algo nuevo, dijo Sean Doherty, que apareció en la barra alrededor de las 8 de la tarde. ¿Alguna recomendación? Quizás. Tessa sonrió enigmáticamente. ¿Confías en mi elección? Siempre, asintió él, y Tessa se puso a preparar el nuevo cóctel en el que había estado trabajando durante el día. Un líquido rojo oscuro que contrastaba con la espuma clara, una ramita de romero y una gota de salsa picante que añadía un toque inesperado. ¿Cómo se llama?, preguntó Sean mientras cogía la copa. Contraste, respondió Tessa. Dulce y picante a la vez. Da que pensar. Sean dio un sorbo y asintió con aprobación. Como siempre, excelente. Por cierto, escuché la conversación de Rebecca con Holland. Felicidades por el ascenso. Aún no hay nada decidido, dijo Tessa, avergonzada. Pero gracias. ¿Y qué opina tu marido? Aún no se lo he dicho, respondió encogiéndose de hombros. Quiero darle una sorpresa. Tessa tenía pensado preparar una pequeña cena festiva, quizá incluso abrir una botella de buen vino. Lyon siempre había valorado los éxitos y, a pesar de la conversación que habían tenido por la mañana, ella creía que se alegraría por ella. La noche se alargaba lentamente. Tessa miraba el reloj de vez en cuando, anticipando el regreso a casa y la conversación con su marido. Quería demostrarle que su trabajo no era solo algo temporal, que podía hacer carrera en ese campo. Llegó a casa alrededor de medianoche. La luz estaba encendida en el salón y se oía el ruido de la televisión. Lyon estaba sentado en el sofá con un vaso de whisky, viendo algún evento deportivo. «Hola», dijo Tessa, sentándose a su lado. «¿Qué tal el día?» «Bien».
respondió él sin apartar la vista de la pantalla. ¿Y tú? Fantástico, dijo ella con los ojos brillantes. Me han ofrecido un ascenso, gerente de bar o incluso asistente del gerente del restaurante. El sueldo es el doble, más un porcentaje de las ventas. Lyon finalmente apartó la vista de la televisión y la miró. ¿Has aceptado? Quería hablarlo primero contigo, dijo Tessa, sintiendo que su entusiasmo comenzaba a desvanecerse. ¿Qué opinas? Creo que es el mismo trabajo en el sector servicios, dijo Lyon, dando un sorbo a su copa. Solo que ahora no solo servirás bebidas, sino que también contarás las botellas. Tessa sintió cómo la irritación crecía en su interior. Lyon, es un puesto directivo. Seré responsable de todo el bar. Quizá incluso participe en la gestión del restaurante. Y te sentirás orgullosa de llamarte asistente del gerente de un club de campo. Me sentiré orgullosa de llamarme una persona que hace lo que le gusta y gana un sueldo digno por ello. Tessa intentó mantener la calma. ¿Por qué no te alegra? Porque veo cómo desperdicias tu potencial, dijo Lyon, dejando la copa sobre la mesa. Tessa, eres una mujer inteligente, tienes un título en economía y eliges un trabajo que cualquiera con una educación mínima podría hacer. Elijo un trabajo que me hace feliz, replicó Tessa. Y no entiendo por qué mi felicidad es menos importante para ti que un estatus abstracto. Lyon negó con la cabeza como si ella fuera una niña irracional. No quiero discutir, Tessa. Haz lo que quieras. Pero luego no te quejes de haberte enterrado en ese club. Se levantó y se dirigió al dormitorio, dejándola sola en la sala. La televisión seguía transmitiendo algún partido, pero Tessa ya no lo veía debido a las lágrimas que le nublaban la vista. Tenía tantas esperanzas de que Lyon la apoyara, de que compartiera su alegría, que tal vez su actitud hacia su trabajo cambiaría cuando viera que la valoraban y la promocionaban. Pero, en cambio, volvió a dejar claro que consideraba que su trabajo era indigno. Cuando por fin entró en el dormitorio, Lyon ya fingía estar dormido. Tessa se acostó en su lado de la cama, sintiendo profundamente el vacío entre ellos. No era un vacío físico, sino emocional, que se hacía más grande cada día. Al despertarse por la mañana, descubrió que Lyon ya no estaba. En la mesa de la cocina había una nota. Reunión temprana, llegaré tarde, L. Ni siquiera te quiero, o perdón por lo de ayer. Solo información seca. Tessa arrugó el papel y lo tiró a la basura, tratando de reprimir la creciente sensación de soledad. El teléfono vibró con un mensaje entrante. Esperaba ver algo de Lyon, pero era Rebecca. Holland quiere hablar contigo antes de la inauguración. A las 3 en su despacho. Es sobre un ascenso. Tessa sintió una oleada de energía renovada. Dijera lo que dijera Lyon, era su vida y su carrera. Y no iba a dejar pasar la oportunidad de crecer y desarrollarse solo porque él considerara que su trabajo no era lo suficientemente prestigioso. La semana después de la conversación sobre el ascenso pasó como en una nube. Holland le ofreció oficialmente a Tessa el puesto de asistente del gerente del restaurante Cypress Hill, y ella aceptó sin dudarlo. Lyon reaccionó con fría indiferencia, limitándose a un breve «enhorabuena», pronunciado en un tono como si ella le hubiera comunicado la compra de una blusa nueva y no un importante logro profesional. Apenas se hablaban. Lyon se marchaba temprano, volvía tarde y los fines de semana desaparecía en reuniones de trabajo que, según él, eran cruciales para su carrera. Tessa se sumergió en el trabajo, tratando de llenar el vacío de su vida personal con sus logros profesionales. El domingo, por primera vez en mucho tiempo, ambos tenían el día libre. Tessa decidió que era una oportunidad para arreglar su relación, preparó el desayuno y compró un buen vino para la cena. Sin embargo, Lyon anunció que tenía asuntos urgentes y desapareció hasta la noche. Al quedarse sola en su pequeña pero acogedora casa a las afueras de Placentia, Tessa decidió hacer una limpieza general,
Si no podía pasar el día con su marido, al menos se mantendría ocupada con algo útil. Empezó por la cocina, luego pasó al salón y después se puso con el dormitorio. Al mover la mesita de noche para aspirar detrás, Tessa vio algo en el suelo, un recibo arrugado. Ya se disponía a tirarlo cuando su mirada se posó accidentalmente en la cantidad. $380 en el restaurante La Costa Azul, pagados con la tarjeta de crédito de Lyon. La fecha del recibo era del viernes pasado, el día en que su marido supuestamente había trabajado hasta tarde por los informes trimestrales. La Surni Berek era uno de los restaurantes más caros de Playview, situado a orillas del lago. Lyon y ella solo habían estado allí una vez, en su tercer aniversario de boda. Él se quejó entonces de los precios, calificando el lugar de pretencioso y sobrevalorado. Tessa sintió un nudo en la garganta. $380 por una cena. El día que supuestamente estaba trabajando. La curiosidad, mezclada con una creciente inquietud, la llevó a mirar en el armario de su marido. En el estante superior estaba su teléfono de repuesto, un modelo antiguo que Lyon guardaba por si acaso. Tessa nunca había husmeado en sus cosas, ya que lo consideraba una violación de la intimidad, pero ahora una voz interior le decía que era necesario. El teléfono se encendió sin problemas. No tenía contraseña. Tessa abrió el mensajero y solo vio un chat activo, con el contacto WP. El corazón le latía con fuerza. Desplazó los mensajes hacia arriba y sus peores temores se confirmaron. No puedo esperar a que llegue el viernes. Te echaré de menos hasta que nos veamos. Bue. Yo también. He reservado mesa en la Surni Berek. L. Qué romántico, pero es caro. B. Tú vales cada céntimo. L. A continuación había decenas de mensajes, coqueteos, planes para quedar, fotos de Vanessa Page, la directora de la oficina de Lyon. Tessa la había visto en eventos corporativos, una rubia alta con una figura perfecta y un brillo ambicioso en los ojos. Entre los mensajes había insinuaciones sobre cómo pasaban el tiempo después de los restaurantes, en un motel a las afueras de la ciudad para que nadie los viera. Cada frase era como una puñalada. El último mensaje era de esa misma mañana. Estoy deseando que llegue nuestro encuentro de hoy. V. Tessa estaba sentada en el suelo de su dormitorio, apretando el teléfono entre las manos, cuando oyó que se abría la puerta de entrada. Lyon había vuelto antes de lo que ella esperaba. Sin pensarlo, salió al salón, todavía con el teléfono en la mano. ¿Hola? Lyon se detuvo al ver la expresión de su rostro. ¿Qué ha pasado? Notó el teléfono en su mano y su rostro cambió instantáneamente. ¿Qué demonios, Tessa? ¿Estás husmeando en mis cosas? Tú me estás engañando con Vanessa Page. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila, aunque por dentro estaba hirviendo. No digas tonterías. Lyon dio un paso adelante, tratando de arrebatarle el teléfono, pero Tessa retrocedió. He visto todos los mensajes, Lyon, y el recibo del Lazurno Berrego, esa noche en la que supuestamente estabas trabajando en los informes. ¿Me estás espiando? Su voz se elevó. ¿Revisando mis gastos? Rebuscando en mis cosas. Encontré el recibo por casualidad y... Empezó Tessa, pero él la interrumpió. ¿Por casualidad? ¿Y por casualidad hackeaste mi teléfono? No estaba bloqueado. No has respondido a mi pregunta, Lyon. ¿Estás saliendo con Vanessa? Él se quedó en silencio durante unos segundos. Luego, aparentemente, comprendió que no tenía sentido negarlo. ¿Quieres la verdad? Sí, estoy saliendo con Vanessa. ¿Y sabes por qué? Porque ella apoya mis ambiciones. Ella entiende lo que significa construir una carrera de verdad, en lugar de pasar toda la vida jugando a ser camarera. Tessa sintió cómo la ira desplazaba al dolor. ¿Jugando a ser camarera? Yo estoy construyendo mi carrera, Lyon. Me han ascendido y ni siquiera te has molestado en hablar conmigo. ¿Ascendido? Rió con amargura. Tessa,
Vas a ser asistente del gerente en un club de campo. Eso no es una carrera. Vanessa es 10 años más joven que tú y ya está a un paso de ser directora de recursos humanos. Eso sí que es una carrera. ¿Entonces es por ambición? Tessa negó con la cabeza. ¿O porque es 10 años más joven? La cuestión es que tú y yo queremos cosas diferentes. Lyon se pasó la mano por el pelo. Yo estoy intentando llegar a lo más alto y tú te conformas con tu pequeño mostrador de bar. Yo quiero más de la vida. ¿Más? Tessa levantó el teléfono. ¿Te refieres a engaños y traiciones? No ha sido algo repentino. Su voz se volvió acusadora. Llevamos 2 años viviendo como vecinos. Tú estás siempre trabajando, casi no te veo. Y cuando estamos juntos, solo hablas de tus cócteles y tus clientes. Porque tú has dejado de interesarte por mi vida, exclamó Tessa. Cada vez que te hablo del trabajo, pones cara de que estoy hablando de algo indigno. Porque es indigno de ti. Levantó la voz Lyon. Tessa, yo quería más para los dos. Pensaba que después de mi ascenso tú también querrías crecer, quizá volver al mundo de las finanzas, aprovechar tu formación, pero preferiste quedarte en tu pequeño mundo. Me encanta mi trabajo. Tessa sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Y yo pensaba que tú me querías. Te quería. Su voz se volvió de repente muy baja. Pero hemos cambiado, los dos. Tessa respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Con Vanessa? 4 meses. Él no la miraba a los ojos. Desde que te ascendieron. Tessa sonrió con amargura. Qué conveniente. ¿Conseguiste un nuevo puesto y decidiste que necesitabas una nueva mujer? No lo entiendes. Lyon negó con la cabeza. Es complicado. Explícamelo, exigió Tessa. Tengo derecho a saber por qué mi marido ha decidido destruir 5 años de matrimonio. Lyon se dejó caer en el sofá y por primera vez en toda la conversación, su seguridad se resquebrajó. Tengo deudas, Tessa. Muchas. Ella se quedó paralizada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Cuando me ascendieron invertí en acciones. Pensé que sería una forma rápida de aumentar nuestro capital. Pero todo salió mal. Se pasó la mano por la cara. He perdido casi todos nuestros ahorros. ¿Qué? Tessa no podía creer lo que oía. ¿Cómo has podido hacerlo sin consultarme? Es mi dinero también. Quería darte una sorpresa. Imagínate, llego a casa y te digo que he duplicado nuestros ahorros. Te habrías puesto muy contenta. ¿Y en lugar de eso los has perdido y no me has dicho nada? Intenté arreglar la situación. Lyon parecía casi patético. Pedí un préstamo. Lo invertí de nuevo. Perdí aún más. Ahora estamos endeudados hasta las cejas, Tessa, y tengo que salir de esta de alguna manera. ¿Y qué tiene que ver Vanessa? Tessa sentía que su mundo se derrumbaba ante sus ojos. Su padre es un importante inversor. Lyon no la miraba a los ojos. Puede ayudarme a conseguir el puesto de director financiero en la empresa familiar. Es el triple de mi sueldo actual. ¿Así que te acuestas con ella por tu carrera? Tessa no daba crédito a sus oídos. No, de verdad, me he enamorado de ella. Por fin levantó la mirada. Es joven, ambiciosa y me apoya. Y, sinceramente, no monta escenas de celos cuando me quedo hasta tarde en el trabajo. Porque sabe que no trabajas, sino que pasas el tiempo con ella. Tessa sintió que se le agotaba la paciencia. Lyon, ¿te das cuenta de lo que has hecho? No solo me has engañado, también nos has arruinado, y no has tenido el valor de contármelo con sinceridad. Quería protegerte de los problemas. Su voz sonaba poco convincente. No, querías protegerte de las consecuencias de tus propias decisiones. Tessa negó con la cabeza. ¿Sabes qué? Me voy. No puedo seguir con alguien en quien no puedo confiar. Se dirigió al dormitorio para recoger sus cosas, pero Lyon la agarró del brazo. Tessa, espera. Podemos arreglarlo todo. ¿Arreglar qué? Ella se soltó. ¿Tu traición? ¿La pérdida de todos nuestros ahorros?
o el hecho de que me hayas mentido durante meses a la cara. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Su voz se volvió dura de repente. Podemos olvidar todo esto y seguir adelante. ¿Olvidarlo? Tessa no daba crédito a sus oídos. ¿Lo dices en serio? Tengo un plan, se enderezó Lyon. Conseguiré ese puesto en la empresa de Paige, pagaremos las deudas y todo se arreglará. Ni siquiera tendrás que trabajar en ese club. Podrás... No voy a dejar mi trabajo, lo interrumpió Tessa, y no voy a fingir que no ha pasado nada. Entonces vete. Su rostro se volvió impasible. ¿Qué? He dicho que te vayas. Lyon señaló la puerta. Esta es mi casa, yo la pago. Los dos pagamos esta casa, le recordó Tessa. Ya no, sonrió fríamente. Los últimos 3 meses solo yo he pagado, porque todos nuestros ahorros se han esfumado, ¿recuerdas? Y mi sueldo es lo único que te da un techo. Tessa sintió que se le iba la sangre de la cara. No puedes echarme así, soy tu mujer. Una mujer que vive su propia vida y ni siquiera intenta ayudarnos a salir del agujero financiero, Lyon casi gritaba. ¿Sabes cuánto aportas al presupuesto familiar? Una miseria. Tu sueldo en ese maldito club apenas da para la comida y los servicios públicos. Acabo de conseguir un ascenso a un puesto ridículo con un sueldo aún más ridículo. Se acercó y Tessa retrocedió instintivamente. Vete, mendiga. Sin mí no eres nadie. Sin mi sueldo ni siquiera podrías permitirte este apartamento. Las palabras la golpearon como una bofetada. Tessa miró en silencio al hombre al que una vez amó, sin reconocerlo. ¿Dónde estaba el Lyon cariñoso y comprensivo con el que se había casado? ¿O es que nunca había existido? Creo que lo entiendo, dijo con voz gélida. Has perdido nuestro dinero, me has engañado, y ahora intentas culparme de tus problemas. Intento salvarnos de la ruina. Lyon dio un puñetazo a la pared. Y tú, en lugar de apoyarme, montas escenas. ¿Apoyarte? Tessa no daba crédito a sus oídos. ¿Quieres que apoye tu aventura con una chica cuyo padre puede darte trabajo? ¿Qué se supone que debo hacer? Darte las gracias por tu infidelidad. Tienes que entender que lo hago por nosotros, bajó la voz, tratando de parecer razonable. No, Lyon, lo haces por ti. Tessa negó con la cabeza. Podrías haberme hablado de tus problemas económicos. Podríamos haberlos solucionado juntos. Pero en lugar de eso, has optado por la mentira y la traición. Se dirigió al dormitorio y sacó una maleta del armario. ¿Qué estás haciendo? Lyon la siguió. Lo que tú me has ordenado. Me voy. Tessa comenzó a doblar metódicamente la ropa. Tessa, solo me dejé llevar por la emoción. Su tono cambió de repente. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? Ni siquiera lo miró. ¿Sobre cómo me traicionaste? ¿O sobre cómo vas a traicionar a Vanessa cuando consigas ese puesto? ¿A qué te refieres? Frunció el ceño. Estás saliendo con ella por tu carrera, Lyon. Tessa cerró la maleta. ¿Qué pasará cuando consigas lo que quieres? ¿La dejarás y buscarás el siguiente peldaño en tu carrera? No digas tonterías, se sonrojó. Estoy realmente enamorado de ella. Claro, Tessa sonrió fríamente. Y además es joven, ambiciosa y tiene un papá rico. La combinación perfecta. Sacó una segunda maleta para el resto de sus cosas. ¿A dónde vas?, preguntó Lyon, dándose cuenta de repente de que ella se marchaba de verdad. No es asunto tuyo, respondió Tessa secamente. Pero no te preocupes, no soy una vagabunda sin hogar. Tengo amigos que no me venderían por una carrera profesional. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Maggie, su vieja amiga. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Parecía una señal del cielo. Tessa respondió brevemente. Puedo quedarme en tu casa, te lo cuento cuando nos veamos. Claro, te espero, respondió al instante. Tessa, hablemos. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. No me toques. Su voz era gélida. Voy a pedir el divorcio. Todo lo que necesito son mis cosas personales. No puedes irte así.
levantó la voz Lyon. «¡Eres mi esposa!». «Ya no», dijo Tessa cogiendo las dos maletas. «Tú lo has destrozado todo, Lyon, y, por lo que parece, ni siquiera te das cuenta de lo bajo que has caído». Pasó junto a él hacia el salón, recogiendo documentos, fotos y algunos recuerdos por el camino. Lyon la siguió como una sombra, ora amenazándola, ora suplicándole que se quedara. «¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a arreglártela sin mí?». Pasaba de la ira a la súplica y viceversa. «Tessa, sé razonable». «Por primera vez en mucho tiempo estoy siendo razonable». Se detuvo en la puerta. «¿Sabes qué es lo más triste? Que yo te quería de verdad. Incluso cuando empezaste a alejarte, seguía creyendo que podríamos arreglarlo. Pero ahora veo quién eres en realidad». «¿Y quién soy?». Cruzó los brazos sobre el pecho. «Un cobarde», respondió ella con sencillez. «Un hombre que tiene miedo de asumir la responsabilidad de sus errores y prefiere culpar a los demás. Un hombre que está dispuesto a traicionar a sus seres queridos por su propio beneficio. Te arrepentirás». En sus ojos brilló algo oscuro. «Cuando se acabe el dinero y tu miserable sueldo no te permita llevar una vida digna, volverás arrastrándote». «Nunca». Tessa abrió la puerta. «Prefiero vivir en la miseria que con un hombre sin honor». Salió sin mirar atrás y cerró la puerta tras de sí. Solo cuando estuvo en la calle, Tessa se permitió llorar. 5 años de matrimonio, innumerables sueños y planes, todo se derrumbó en un solo día. Mientras esperaba el taxi, empezó a llover, como si la naturaleza reflejara su estado emocional. Tessa se quedó bajo el porche de la entrada, mirando la casa que esa misma mañana consideraba suya, y sintió una extraña mezcla de amargura y alivio. Sí, se había quedado sin casa, con unos ahorros mínimos y un futuro incierto, pero también se había liberado de las mentiras, las manipulaciones y las constantes humillaciones. El taxi llegó 10 minutos después. El conductor la ayudó a meter las maletas en el maletero y le preguntó si todo iba bien al ver sus ojos enrojecidos por las lágrimas. «Todo irá bien», respondió Tessa, mirando por la ventana la casa que se alejaba. «Solo necesito tiempo». Maggie la recibió con los brazos abiertos. Sin hacer preguntas innecesarias, la ayudó a llevar las cosas, preparó té y se sentó a su lado mientras Tessa le contaba la traición de su marido. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», dijo Maggie, abrazando a su amiga. «Tengo mucho espacio». «Gracias», dijo Tessa secándose las lágrimas. «Encontraré un apartamento lo antes posible. Solo necesito un poco de tiempo para recomponerme». «Y dinero», añadió Maggie con sentido práctico. «El alquiler en Playview no es barato». «Me han subido el sueldo», dijo Tessa con una débil sonrisa. «Ahora gano casi el doble. Y tengo unos pequeños ahorros que Lyon no conocía». «Muy bien», asintió Maggie con aprobación. «Siempre hay que tener un colchón para los malos tiempos». Tessa vivió 2 semanas con Maggie, dividida entre su trabajo en Cypress Hill y la búsqueda de un lugar propio. Playview no resultó ser la ciudad más barata para una mujer soltera con un presupuesto limitado. Las opciones disponibles estaban demasiado lejos del trabajo o eran habitaciones pequeñas con vecinos dudosos. Por suerte, Maggie no presionó a su amiga para que se mudara. Tenía una casa espaciosa que había heredado de sus padres, donde había espacio suficiente para 2. Pero Tessa odiaba sentirse una aprovechada y ahorraba con insistencia para el primer pago del alquiler. «¿Por qué no buscas algo más lejos del centro?», sugirió Maggie cuando Tessa volvió a suspirar ante la lista de precios exagerados. «Sé que aumentará el tiempo de desplazamiento, pero al menos podrás permitirte algo decente». «Probablemente tengas razón», dijo Tessa frotándose los ojos con cansancio. «Es solo que no quiero perder 2 horas al día en desplazamientos, especialmente con mis turnos irregulares». Su nuevo puesto en Cypress Hill resultó ser más exigente de lo que esperaba. Ahora Tessa no solo era responsable del bar, sino también de parte del trabajo administrativo del restaurante.
El estrés del trabajo se sumaba a sus problemas personales y, aunque intentaba no mostrar su estado, sus compañeros empezaron a notar que algo no iba bien. «Pareces agotada», le comentó Rebeca al pasar por su oficina al final de un día especialmente duro. «¿Problemas con la mudanza?» «También con la mudanza», respondió Tessa con una sonrisa débil. «No encuentro nada que me guste. ¿Sabes?» Rebeca se sentó en el borde de la mesa. «Mi sobrino alquila un piso cerca de aquí. No es muy grande, pero está limpio, es luminoso, tiene un dormitorio independiente y una cocina normal. Y el precio es razonable». «¿En serio?» Tessa se animó. «Suena demasiado bien para ser verdad. El piso queda libre dentro de una semana. Si quieres, te puedo presentar». Esta conversación animó un poco a Tessa. Quizás la situación con el piso se resolvería pronto y podría concentrarse por completo en el trabajo, que ahora era su principal ancla en la vida. Por la noche, al cerrar el bar, Tessa vio a Sean Doherty sentado en una mesa en la esquina. Solía venir por las noches, pero normalmente se sentaba en la barra. Hoy, sin embargo, parecía estar simplemente observando el restaurante y tomando notas en un cuaderno. «Señor Doherty», dijo Tessa al acercarse a su mesa. «No me di cuenta de que había llegado. ¿Quiere pedir algo antes de que cerremos?» «Tessa», dijo él dejando a un lado el cuaderno y sonriendo. «No, gracias. Solo estaba pensando. Y, por favor, llámeme Sean. Nos conocemos desde hace tiempo». «Sean», ella asintió. «Entonces llámeme simplemente Tessa, sin señorita Broxton». Su sonrisa se amplió. «De acuerdo. ¿Cómo le va? He oído hablar de los cambios en su vida». Rebeca mencionó algo sobre un divorcio y la búsqueda de una nueva vivienda. Tessa se tensó ligeramente. No le gustaba hablar de su vida personal en el trabajo, pero lo que Rebeca le había contado a Sean sobre su situación era inevitable. En la pequeña comunidad de Cypress Hill, las noticias se propagaban rápidamente. «Sí, estoy reestructurando mi vida», respondió con cautela. «Perdona por mi curiosidad», dijo Sean, invitándola con un gesto a sentarse a la mesa. No quería ser indiscreto. Tessa dudó un segundo, pero luego se sentó en la silla frente a él. Los camareros ya estaban terminando de limpiar y casi no quedaba nadie en el salón. «No pasa nada», dijo ella. «Es solo que aún es muy reciente». «Lo entiendo», asintió Sean. «Las separaciones nunca son fáciles. Yo también lo he pasado». «¿En serio?», se sorprendió Tessa. Sean nunca había mencionado a su exmujer. «Hace 10 años», dijo encogiéndose ligeramente de hombros. «Ya casi no me duele, pero recuerdo lo que es empezar de cero». Se quedaron en silencio. Tessa sintió que Sean quería decir algo más, pero por alguna razón dudaba. «Tessa, sé que quizá no sea el mejor momento para hacerte una propuesta de trabajo», dijo finalmente, «pero quiero hacértela de todos modos. Por supuesto, puedes tomarte tu tiempo para pensarlo». «¿Una propuesta de negocios?». Ella levantó las cejas con sorpresa. «Sí», Sean abrió su cuaderno. «Hace tiempo te mencioné el proyecto de un nuevo restaurante en el centro de Playview. Ya hemos comprado el edificio y hemos terminado las reformas principales. Pero me falta un elemento clave. Alguien que entienda el negocio de la restauración no desde el punto de vista del inversor, sino desde dentro». Tessa escuchaba con creciente interés. «Verá, Tessa, yo puedo aportar el capital, el local y los contactos, pero necesito un socio que sepa cómo debe funcionar un restaurante para que la gente quiera volver una y otra vez». «¿Y cree que yo?», comenzó ella, pero Sean levantó la mano para detenerla. «La he observado durante casi 2 años. He visto cómo trabaja con los clientes, cómo crea nuevos cócteles, cómo resuelve los problemas. Entiendes a la gente y sabes lo que quiere, a veces incluso mejor que ellos mismos. Esa es la persona que necesito como socio». Tessa sintió un nudo en la garganta. La valoración de Sean era tan diferente de lo que Lyon había dicho sobre su trabajo que el contraste parecía casi irónico.
No me malinterpretes, continuó Sean. No es caridad. No te ofrezco ser mi socia porque conozco tus dificultades en la vida. Te lo ofrezco porque creo que eres la mejor candidata para este puesto, y te lo ofrecería aunque tu vida fuera perfecta. ¿Qué me ofrece exactamente?, preguntó Tessa, tratando de hablar con calma, aunque su corazón latía con fuerza por la emoción. Un 30% de participación en el nuevo restaurante, respondió Sean. Serás la socia gerente, responsable del concepto, el menú, la selección del personal y el trabajo diario. Yo me encargo de la financiación y de las cuestiones externas, las relaciones con los proveedores, el marketing y los aspectos legales y fiscales. ¿El 30%? Tessa no daba crédito a sus oídos. Eso es muy generoso. Es justo, la corrigió Sean. Tu aportación no es dinero, sino experiencia, talento y trabajo duro. Eso vale tanto como el capital. Tessa se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Tener su propio restaurante, o al menos una parte, era su sueño secreto, pero siempre lo había considerado inalcanzable, sobre todo después de los interminables comentarios de Lyon sobre que jugar a ser restaurador no es una carrera. Entiendo que necesites tiempo, dijo Sean, al ver su confusión. Pero quiero añadir algo más. El contrato incluirá una cláusula sobre la compra de tu parte. Dentro de 5 años, si el restaurante tiene éxito, podrás convertirte en socia mayoritaria comprando otro 21% a un precio fijo. El 51%, susurró Tessa. El control mayoritario. Exacto, sonrió Sean. Creo en las perspectivas a largo plazo de este proyecto, pero no quiero dirigir el restaurante para siempre. Dentro de 5 o 7 años, tengo pensado centrarme en otras inversiones y me quedaré más tranquilo si el negocio queda en buenas manos. La oferta parecía casi increíble, pero Tessa se obligó a pensar con racionalidad. ¿Cómo ve exactamente este restaurante? ¿Cuál es el concepto? Aquí es donde espero contar con su visión, dijo Sean, hojeando su cuaderno y mostrándole varios bocetos del interior. El edificio es una antigua librería con un altillo, techos altos y ventanas enormes. Estoy pensando en algo moderno, pero acogedor, sin pretensiones, pero de calidad. Un lugar al que la gente vaya no solo a comer, sino también a pasar el rato. Tessa estudió los bocetos, y en su cabeza empezaron a formarse imágenes. El espacio realmente parecía impresionante. «Está a 2 manzanas de la plaza central, ¿verdad?», preguntó ella. «¿Junto al teatro antiguo?». «Exacto», asintió Sean. «Es una ubicación ideal para un restaurante, en el centro de la ciudad, pero no en la calle más transitada. Hay aparcamiento y una pequeña terraza que se puede utilizar en verano». Tessa cerró el cuaderno y miró a Sean directamente a los ojos. «¿Por qué yo? En Playview hay mucha gente con mucha más experiencia en el negocio de la restauración. Chefs de renombre, restauradores con varios proyectos exitosos». «Porque tú entiendes que un restaurante no es solo comida», respondió Sean. «Es el ambiente, las sensaciones, las emociones. Puedo contratar a un chef de renombre si es necesario, pero crear un lugar al que la gente quiera volver es otro arte, y tú lo tienes». Tessa sintió que sus dudas comenzaban a desvanecerse, pero una idea seguía preocupándola. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si es un fracaso? Cualquier negocio es un riesgo, comentó Sean con tono filosófico. Pero tenemos ventajas, una ubicación excelente, financiación suficiente, y si aceptas, tu talento. Creo que tenemos muchas posibilidades de éxito. «Necesito pensarlo», dijo Tessa. «Es una decisión importante». «Por supuesto», dijo Sean sacando una tarjeta de visita del bolsillo. «Aquí tiene mi número de teléfono y mi correo electrónico. Llámeme cuando esté lista para discutir los detalles. Y otra cosa», añadió vacilante, «me encantaría enseñarle el local. Quizá le ayude a decidirse». Tessa cogió la tarjeta. «Le llamaré dentro de un par de días, y sí, me gustaría ver las instalaciones».
Se despidieron y Tessa se fue a casa de Maggie con la cabeza llena de pensamientos. Por un lado, la oferta de Sean era casi perfecta, la oportunidad de hacer realidad un sueño que había pospuesto durante mucho tiempo. Por otro lado, las dudas no le daban tregua. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿No era demasiado arriesgado en su situación actual? En casa, Maggie se dio cuenta inmediatamente de su estado de agitación. ¿Qué ha pasado? Pareces como si te hubiera tocado la lotería. Casi. Tessa le contó a su amiga la propuesta de Sean. ¿Qué opinas? ¿Estoy loca por siquiera considerarlo? ¿Que si estás loca? Maggie negó con la cabeza. Tessa, es una oportunidad increíble. Sean Doherty es un empresario famoso con buena reputación, no un estafador cualquiera. Además, lo conoces personalmente desde hace mucho tiempo. Pero es un riesgo enorme, suspiró Tessa. ¿Y si fracaso? ¿Y si no fracasas? Replicó Maggie. ¿Y si sale bien y dentro de 5 años eres la dueña de un restaurante de éxito? ¿No es eso lo que siempre has soñado? Sí, lo he soñado, admitió Tessa, pero siempre pensé que era demasiado lejano. Y ahora la realidad ha venido a ti, dijo Maggie, apretándole la mano. Lyon te ha pasado años convenciéndote de que tus sueños no eran pure. Es hora de demostrar lo equivocado que estaba. La mención de su exmarido tocó algo en Tessa, pero no fue la ira o el resentimiento que cabría esperar, sino algo diferente: determinación. Lyon nunca había creído en sus capacidades. Siempre había considerado su trabajo indigno, sus ambiciones insignificantes y su talento insignificante. Bueno, tal vez había llegado el momento de demostrarle que se había equivocado. A la mañana siguiente, Tessa llamó a Sean y quedó con él para ver el local. Se encontraron frente a una antigua librería a las 2 de la tarde. Sean no había exagerado. El lugar era impresionante. Techos altos, ventanas enormes, un elegante altillo que creaba la sensación de 2 espacios diferentes en una sola sala. Las viejas estanterías ya habían sido desmontadas, dejando a la vista una amplia sala con vigas de madera y paredes de ladrillo. «Es impresionante», dijo Tessa mientras recorría lentamente la sala, imaginando cómo se podría organizar el espacio. ¿Cuántas mesas cabrían aquí? Con una distribución cómoda, unas 20 abajo y otras 10 en el altillo, respondió Sean. Además de una barra con capacidad para 6 u 8 personas. ¿Y la cocina? En la parte trasera. La condujo a través de un arco hacia una amplia estancia. Hemos renovado por completo las comunicaciones y la ventilación. Gas, agua, electricidad, todo cumple con los estándares modernos. Tessa echó un vistazo a la cocina, imaginando dónde colocar el equipo necesario. El espacio estaba bien distribuido, con zonas separadas para la cocina, los entremeses fríos y el lavado. ¿Y los permisos?, preguntó ella, sabiendo que la burocracia suele ser un quebradero de cabeza para los restaurantes nuevos. Ya están todos, dijo Sean, sacando una carpeta con documentos. Inspección de incendios, normas sanitarias, licencia para vender alcohol. Todo listo. Solo nos queda decidir el concepto, encargar el equipo y el mobiliario, contratar al personal y poner en marcha el marketing. Solo eso, pensó Tessa. Cada uno de esos puntos era una tarea enorme, pero en lugar de miedo, sintió una oleada de energía. Era un reto y, de repente, supo que quería aceptarlo. «Tengo una idea para el concepto», dijo al volver a la sala principal. «¿Qué te parece el nombre El Jardín de los Cerezos?» «Como la obra de Chekhov». Sean ladeó la cabeza con interés. «Sí, pero no solo eso», asintió Tessa. «Pienso en un lugar que combine tradición y modernidad. La cocina sería fusión, con énfasis en los productos locales. El interior sería cálido, con materiales naturales, muebles de madera y, por supuesto, motivos de cerezas en la decoración. Eso nos daría un estilo visual característico. Me gusta.
sonrió Sean. ¿Y qué hay de la carta de bar? Teniendo en cuenta tu experiencia, los cócteles de autor serán una parte importante del concepto, confirmó Tessa. Pero no solo como complemento del menú, sino como una sección independiente. Estoy pensando en ofertas de temporada, en utilizar ingredientes locales, quizá incluso licores y siropes de elaboración propia. Estuvieron discutiendo los detalles durante aproximadamente una hora, y Tessa sintió cómo su entusiasmo crecía por momentos. La imagen del restaurante se hacía cada vez más nítida en su imaginación y estaba impaciente por empezar a darle vida. Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Hagámoslo. Genial. Sean le tendió la mano y sellaron el acuerdo con un apretón de manos. Me pondré en contacto con un abogado para preparar todos los documentos. Creo que en una semana podremos formalizar nuestra sociedad. Yo prepararé un plan de negocio detallado y el proyecto de interiorismo, asintió Tessa, y empezaré a elaborar el menú. Las 2 semanas siguientes pasaron volando. Tessa presentó su renuncia en Cypress Hill y le explicó la situación a Rebecca. Para su sorpresa, Rebecca no solo no se ofendió, sino que la felicitó sinceramente. Siempre supe que merecías algo más que trabajar en el restaurante de otra persona. A Holland le costará encontrar una sustituta, pero lo entenderá. Al mismo tiempo, se mudó a un apartamento que Rebecca le ayudó a encontrar, pequeño pero luminoso y bien situado. Y lo más importante, era su propio espacio, un lugar donde podía empezar una nueva etapa de su vida. La formalización de la sociedad con Sean fue muy bien. El abogado preparó los documentos que protegían los intereses de ambos socios, incluida la cláusula prometida sobre la posibilidad de comprar la participación mayoritaria al cabo de 5 años. Tessa estudió detenidamente todas las condiciones antes de firmar, y entonces comenzó el verdadero trabajo. Contrataron a un diseñador de interiores para que hiciera realidad el concepto del Jardín de los Cerezos. Tessa pasó horas eligiendo muebles, lámparas, vajilla y textiles. Cada detalle debía contribuir a la impresión general. La tarea más difícil resultó ser la selección del personal. Tessa quería crear un equipo que compartiera su visión del restaurante. Realizó decenas de entrevistas, buscando no solo habilidades profesionales, sino también la actitud adecuada. Creo que nunca encontraremos al chef perfecto, le dijo a Sean después de otra entrevista fallida. O tienen experiencia, pero no quieren experimentar, o están llenos de ideas, pero no tienen disciplina. Quizás deberíamos buscar fuera de Playview, sugirió Sean. En las grandes ciudades hay más talento. Es posible, respondió Tessa pensativa, pero entonces tendremos que ofrecer un sueldo muy competitivo para atraer a alguien bueno. Eso no es problema, respondió Sean con seguridad. Es mejor pagar más y conseguir a la persona adecuada. Al final, encontraron a un joven pero prometedor chef, Adrian Morrison de Seattle, que buscaba la oportunidad de demostrar su valía fuera de la sombra de restaurantes famosos. Su enfoque de la comida encajaba perfectamente con el concepto de Cherry Orchard. Respeto por las tradiciones, pero con toques modernos y énfasis en los productos locales. Para el bar, Tessa seleccionó personalmente a 2 camareros, entre ellos Nora, de Cypress Hill, que estaba encantada de seguir a su antiguo jefe. El resto del personal, camareros, camareras, ayudantes de cocina, también fue cuidadosamente seleccionado y formado. Paralelamente a la contratación del personal, se trabajó en la carta. Tessa y Adrian pasaron muchas horas discutiendo platos, realizando degustaciones y ajustando recetas. La carta de cócteles era el orgullo de Tessa. Creó 12 cócteles de autor, cada uno con un sabor y una presentación únicos. Pero no todo fue sobre ruedas. 2 semanas antes de la inauguración prevista, se supo que el proveedor de mobiliario iba a retrasar el pedido. Luego surgieron problemas con el sistema de aire acondicionado, que requería ajustes adicionales. Y una semana antes de la inauguración,
Uno de los chefs principales renunció repentinamente al puesto, aceptando una oferta de la competencia. Empiezo a pensar que estamos malditos, bromeó Tessa con tristeza, sentada con Sean en el salón semivacío del restaurante después de otro día resolviendo problemas. Es normal, respondió Sean imperturbable. Ningún negocio se pone en marcha sin contratiempos. Lo importante es cómo los superamos. Y los superaron. Encontraron otro proveedor de muebles que pudo cumplir con el pedido urgente. Contrataron a un especialista para ajustar los aires acondicionados. Adrian consiguió que su antiguo compañero ocupara el puesto del chef que se había marchado. Por fin llegó el día de la apertura silenciosa, cuando el restaurante recibe a sus primeros clientes, pero sin mucha publicidad para poner a punto todos los procesos. Tessa invitó a unos selectos invitados, amigos, antiguos compañeros de Cypress Hill y varios periodistas de la prensa local. La velada no fue perfecta, hubo retrasos en la cocina, uno de los camareros se equivocó con los pedidos y el sistema de cobro se colgó 2 veces. Pero los invitados fueron comprensivos y la comida y la bebida recibieron críticas entusiastas. Ha sido un día duro, dijo Tessa cuando se marchó el último invitado y el personal se puso a limpiar. Pero lo hemos conseguido. Y el próximo será más fácil, dijo Sean, levantando una copa con uno de los cócteles estrella de la casa. Por el Cherry Orchard y su brillante futuro. Tessa sonrió y chocó su copa con la de él. Por el Cherry Orchard. Las 2 semanas siguientes fueron intensas, pero ya más predecibles. El equipo aprendió a trabajar en equipo, los procesos se perfeccionaron y los rumores sobre el nuevo restaurante con una cocina excelente y cócteles únicos comenzaron a extenderse por Playview. Al final de la segunda semana ya tenían que rechazar a los clientes que no tenían reserva para el fin de semana. La inauguración oficial estaba prevista para el viernes. Tessa estaba nerviosa, pero era una emoción agradable, la emoción de una creadora que por fin estaba lista para presentar su obra al mundo. El Jardín de los Cerezos no era solo un restaurante, era la encarnación de su sueño, de su talento, de su perseverancia. Sean encargó un enorme letrero de neón con una rama de cerezo en flor que iluminaba la entrada del restaurante con una cálida luz rosada. El interior era tal y como Tessa lo había imaginado. Tonos cálidos de madera, muebles cómodos y discretos detalles decorativos con motivos de cerezos. En el entresuelo había una zona más privada con sofás mullidos y mesas bajas, ideal para una cena romántica o una reunión de negocios en un ambiente relajado. La noche de la inauguración fue un éxito rotundo. Todas las mesas estaban reservadas, el bar estaba lleno y el personal trabajaba como un engranaje bien engrasado. Tessa iba de mesa en mesa, saludando a los invitados, interesándose por sus impresiones y recibiendo cumplidos. En sus ojos brillaba el orgullo, no vanidoso, sino la tranquila seguridad de quien conoce el valor de su trabajo. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se marcharon y el personal terminaba de limpiar, Tessa salió a la pequeña terraza detrás del restaurante. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban sobre Pleasant View. En algún lugar de esa ciudad estaba la casa que una vez compartió con Lyon, la vida que consideraba suya. Pero allí, de pie, a la entrada de su propio restaurante, Tessa sabía que no cambiaría ese sentimiento por nada del mundo. Sean se unió a ella y le ofreció una copa de champán. Por un comienzo exitoso, dijo con una sonrisa. Tessa tomó la copa y sintió cómo crecía la confianza en su interior. Todo lo que había pasado, el divorcio, la humillación, empezar de cero, la había llevado hasta ese momento de triunfo. El Jardín de los Cerezos no era solo un negocio, era su renacimiento de las cenizas de su vida pasada. Habían pasado 3 meses desde la inauguración de El Jardín de los Cerezos. Lo que comenzó como una empresa arriesgada se había convertido en uno de los restaurantes más populares de Playview.
Aparecieron en 2 revistas regionales y un bloguero culinario con 1 millón de seguidores publicó una reseña entusiasta, tras la cual el teléfono no paró de sonar con gente que quería reservar mesa. Tessa se sumergió por completo en el trabajo. Su jornada comenzaba temprano por la mañana, cuando se reunía con los proveedores y comprobaba la frescura de los productos, y terminaba bien pasada la medianoche, cuando cerraba las puertas después de que se marchara el último cliente. Era un horario agotador, pero disfrutaba de cada minuto. Por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo lo que estaba destinada a hacer. Ella y Sean formaban un equipo eficaz. Él se ocupaba de las cuestiones financieras y administrativas, mientras que ella gestionaba el restaurante y creaba ese ambiente único que atraía a los clientes. Rara vez pensaba en Lyon, salvo cuando recibía documentos del abogado que llevaba su divorcio. El proceso estaba casi terminado, solo quedaban los trámites formales. Esa noche de jueves, el Cherry Orchard estaba especialmente animado. El cuarteto de jazz de moda que Tessa había invitado a tocar los jueves atrajo a más clientes. Todas las mesas estaban ocupadas y se formó una pequeña cola de clientes esperando a que se liberara alguna mesa. Tessa se movía entre las mesas, saludando a los clientes habituales, preguntándoles si todo les gustaba y, a veces, deteniéndose para contarles la historia del origen de uno u otro plato. Estaba en su elemento, elegante, con un sencillo vestido negro y un único adorno, un broche en forma de rama de cerezo en flor que le había regalado Sean por la exitosa inauguración del restaurante. «Señorita Broxton», la llamó Lily, la encargada, cuando pasaba por la entrada. «Tenemos una pareja sin reserva. Piden mesa para 2». Tessa miró el reloj. Eran las 9:30, plena hora punta. No había mesas libres. «Diles que podemos ofrecerles sitio en la barra o que pueden esperar unos 45 minutos. La mesa junto a la ventana debería quedar libre a las 10», dijo sonriendo. «Y ofrézcales un aperitivo por la molestia». Lily asintió y volvió a su puesto. Tessa siguió recorriendo el salón, pero al cabo de unos minutos Lily volvió a aparecer a su lado, con aire un poco desconcertado. «Señorita Broxton, ellos insisten en que les den una mesa inmediatamente. El hombre dice que conoce al dueño y que siempre debe haber una mesa reservada para él». Tessa frunció el ceño. Sean realmente reservaba una mesa para invitados especiales, pero esta noche no estaba en el restaurante y no había avisado de posibles visitas. «Hablaré con ellos», dijo, dirigiéndose hacia la entrada y barajando mentalmente las posibles opciones. Quizás se trataba de alguien importante para el negocio, uno de los inversores de Sean, pero cuando llegó a la recepción se quedó paralizada. Ante ella estaba Lyon, vestido con el mismo traje que ella le había regalado en su último aniversario. A su lado estaba Vanessa Page, con un vestido rojo ajustado y un bolso caro que seguramente costaba más que el sueldo mensual de un empleado medio. Tessa sintió que el corazón le daba un vuelco. Sabía que Plainview era una ciudad pequeña y que, tarde o temprano, se encontrarían. Pero ¿por qué precisamente allí, en su restaurante, en plena noche? Lyon hablaba con Lily, sin darse cuenta de que Tessa estaba allí, un poco apartada. «Escucha, entiendo que tengas normas, pero conozco personalmente a Sean Doherty. Estamos en el mismo club de golf», dijo Lyon con ese tono que Tessa recordaba bien, condescendiente pero insistente. «Llámale si quieres. Te confirmará que siempre hay una mesa para mí». Tessa sabía que eso no era cierto. Sean no jugaba al golf ni era miembro de ningún club de élite, ya que prefería aficiones más democráticas. Lyon estaba fanfarroneando, utilizando su vieja habilidad para intimidar a la gente con su autoridad. «Buenas tardes», dijo Tessa dando un paso adelante y manteniendo una sonrisa profesional. «¿Puedo ayudarle en algo?» Lyon se volvió hacia ella y en su rostro se reflejó la incredulidad, seguida de la sorpresa.
Vanessa, al notar su reacción, miró a Tessa con interés. ¿Tessa? Lyon parpadeó, como si no creyera lo que veían sus ojos. ¿Tú trabajas aquí? Se podría decir así, respondió Tessa, manteniendo la calma, aunque por dentro estaba hirviendo. Lily tiene razón. No tenemos mesas libres en este momento, pero podemos ofrecerle sitio en la barra o esperar unos 45 minutos. No lo entiendes, dijo Lyon, adoptando un tono más confidencial como si fueran viejos conocidos. Vanessa y yo estamos celebrando una noche especial. Por fin he conseguido el puesto de director financiero en la empresa de su padre. Necesitamos una buena mesa, ahora mismo. Tessa se fijó en el anillo de compromiso con un impresionante diamante que brillaba en el dedo anular de Vanessa. ¿Un compromiso? ¿De verdad Lyon había decidido volver a casarse tan rápido? Enhorabuena a los dos, dijo ella con voz tranquila, por tu nuevo puesto y, por lo que veo, por tu compromiso. Pero me temo que eso no cambia la situación con respecto a las mesas libres. Lyon empezaba a perder la paciencia. Escucha, simplemente búscanos una mesa. No es tan difícil, ¿no? ¿O tengo que hablar con el gerente? Lyon, intervino Vanessa, claramente avergonzada por la situación. Quizás deberíamos ir a otro sitio. He oído que la Costa Azul también está muy bien. No, respondió Lyon secamente. Todo el mundo dice que el Jardín de los Cerezos es el mejor restaurante de la ciudad. Quiero celebrarlo aquí. Se volvió hacia Lily. Llame al gerente, por favor. Lily miró a Tessa, desconcertada, sin saber qué hacer. Lily, dijo Tessa con una sonrisa amable, por favor, ofréceles a nuestros invitados un aperitivo de cortesía en el bar. Yo me reuniré con ellos en un momento. Lily asintió con alivio y condujo a la pareja al bar. Tessa respiró hondo, tratando de calmarse. El encuentro con el pasado había resultado más agotador de lo que esperaba, pero no podía permitir que sus emociones personales afectaran a su profesionalidad. En el bar, Lyon y Vanessa aceptaron con cierta renuencia los cócteles que les ofreció el camarero, un color cereza para ella y un whisky para él. Tessa los observaba desde lejos, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos. Lyon parecía descontento, mirando constantemente el reloj y diciendo algo irritado a Vanessa. ¿Algún problema? Jamie, la camarera jefe, se acercó a Tessa al notar su tensión. Nada que yo no pueda solucionar, sonrió Tessa. Jamie, ¿ves a esa pareja en la barra? ¿El hombre del traje azul y la mujer del vestido rojo? Sí, no parecen muy contentos. Son mi exmarido y su nueva novia, dijo Tessa con total naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Él no sabe que soy la dueña del restaurante. Jamie silbó. Vaya, qué situación tan incómoda. ¿Qué vas a hacer? Servirlos como a cualquier otro cliente, respondió Tessa con determinación. Quizá la mesa 15 quede libre antes. Si es así, llévalos allí. Se hará, jefa. Jamie asintió y se fue a comprobar el estado de la mesa indicada. Tessa se dirigió a la barra, reuniendo toda su determinación. No permitiría que Lyon arruinara la velada, ni la suya ni la de los clientes de su restaurante. ¿Qué tal los cócteles?, preguntó al acercarse a la pareja. Están bien, respondió Lyon dando un sorbo a su whisky. Escucha, Tessa, no quería causar problemas, pero esta noche es muy importante para nosotros. Lo entiendo, asintió Tessa, y estamos haciendo todo lo posible por encontrarles una mesa. ¿Tú? Vanessa habló de repente, como si acabara de darse cuenta de la situación. ¿Eres la exmujer de Lyon? Sí, dijo Tessa tendiéndole la mano. Tessa Broxton, y tú debes de ser Vanessa Page. Vanessa le estrechó la mano con inseguridad, claramente desconcertada por el tono cortés de Tessa. Lyon me dijo que trabajabas de camarera, dijo ella mirando alrededor del restaurante. ¿Y ahora eres camarera en un restaurante de moda? No está mal como ascenso profesional.
Tessa percibió en su voz un tono condescendiente muy parecido al de Lyon. Sin duda, se habían encontrado. En realidad, comenzó Tessa, pero en ese momento se acercó Jamie. Señorita Broxton, la mesa 15 está libre, informó. Ya la han preparado para los nuevos clientes. Perfecto, asintió Tessa. Jamie, por favor, acomoda al señor Broxton y a la señorita Page en su mesa. Un momento, exclamó Lyon. ¿De verdad trabajas aquí? ¿Conoces a Sean Doherty? Sí, respondió Tessa lacónicamente. Por favor, sigan a Jamie. Ella se ocupará de ustedes. Sin esperar respuesta, Tessa se alejó y regresó con los demás invitados. Oyó que Lyon murmuraba algo, pero decidió no hacerle caso. Esa noche le pertenecía a ella y a su restaurante, no a los fantasmas del pasado. Durante la siguiente media hora, evitó deliberadamente la mesa donde estaban sentados Lyon y Vanessa, dejando que Jamie los atendiera. Por una breve conversación con la camarera, Tessa supo que habían pedido varios platos caros de la carta y una botella de champán. Todo iba bien hasta que Tessa se dio cuenta de que Jamie, al acercarse a su mesa, se había puesto tensa de repente. Lyon le decía algo, con expresión de descontento. Tessa se dirigió inmediatamente hacia ellos. ¿Todo bien?, preguntó al acercarse a la mesa. No, no está bien, respondió Lyon claramente irritado. Pedí que nos trajeran otra botella de champán y esta camarera dice que primero tenemos que terminarnos esta. Lo siento, pero eso no es así, replicó Jamie. Usted pidió que le cambiaran la botella porque no estaba lo suficientemente fría, aunque la temperatura era perfecta. Solo le sugerí que, si no le gustaba este champán, probara otra marca la próxima vez. Suena razonable, comentó Tessa. ¿Cuál es el problema, Lyon? El problema es la actitud, dijo él mirándola desafiante. ¿En este restaurante el personal discute con los clientes? Nuestro personal es profesional y educado, dijo Tessa con firmeza. Pero no tienen por qué aguantar que les falten al respeto. ¿Faltarles al respeto? Levantó la voz. Solo quiero un servicio de calidad por lo que pago. En este restaurante el cliente siempre tiene la razón o no. Varios comensales de las mesas vecinas comenzaron a girarse. Tessa se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Jamie, le dijo suavemente a la camarera, por favor, tráenos otra botella de champán, la francesa, de la bodega de abajo. Jamie asintió y se marchó, lanzando una mirada de reprobación a Lyon. Ya ves, no es tan difícil, dijo Lyon, recostándose en la silla con aire de satisfacción. Ahora, quizás quieras llamar al gerente. Tengo algunas quejas sobre el servicio. ¿Qué es lo que no le satisface exactamente?, preguntó Tessa con calma. El gerente, repitió Lyon disfrutando claramente de la oportunidad de dar órdenes. O el dueño, Sean Doherty. Quiero hablar con quien realmente toma las decisiones, no con el personal de servicio. Vanessa parecía avergonzada. Lyon, quizá no deberías... No, Vanessa, la interrumpió él. Este restaurante está considerado el mejor de la ciudad y espero un nivel acorde. No discusiones con camareras y camareros. Lanzó una mirada despectiva a Tessa, y de repente ella se dio cuenta de que él aún no se había dado cuenta de su papel allí. Seguía considerando la parte del personal de servicio, nada más. Tessa bajó la voz, como si le estuviera haciendo un favor. Sé que no lo has tenido fácil desde que rompimos, y me alegro de que hayas encontrado trabajo en un sitio decente, pero no dejes que eso se te suba a la cabeza. Sigues siendo... bueno, ya sabes quién eres. ¿Quién soy? Tessa arqueó una ceja. Camarera, personal de servicio. Se encogió de hombros como si fuera obvio. No intentes hacértela importante. Solo tráenos a Sean o al gerente, ¿vale? Tessa sintió cómo una mezcla de ira y lástima crecía en su interior. El hombre con el que había pasado 5 años de su vida no había cambiado en absoluto.
La misma arrogancia, el mismo desprecio por las personas que consideraba inferiores. Lion, respiró hondo. Sean no está hoy en el restaurante, pero déjame presentarme de nuevo. Tessa Broxton, copropietaria de Cherry Garden y socia gerente. Así que si tienes alguna queja sobre el servicio, puedes dirigirla directamente a mí. El rostro de Lion se tensó y Vanessa dejó escapar un suave grito de sorpresa. ¿Qué? Parpadeó como si no creyera lo que oía. ¿Tú eres la propietaria? Copropietaria, le corrigió Tessa. Tengo el 30% de las acciones, con opción de compra del paquete mayoritario dentro de 5 años. Seon y yo somos socios. Lion parecía como si le hubieran dado una bofetada. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla, pero no pudo articular palabra. «¿Este es tu restaurante?», logró decir por fin. «Exactamente». Tessa se permitió una leve sonrisa. ¿Sorprendido? «¿Pero cómo tú...?» No conseguía formular la pregunta. ¿Cómo yo, una Belly, he podido convertirme en la propietaria de uno de los mejores restaurantes de la ciudad? Tessa terminó la frase por él. Resulta que no soy tan inútil como pensabas, Lion. Tengo habilidades, experiencia y talento. Y, a diferencia de algunos, no engaño ni utilizo a la gente para conseguir lo que quiero. Vanessa parecía encogerse en su asiento. Quizás era la primera vez que se preguntaba si Lion también la estaba utilizando. Volvió a sus tareas, dejando a Lion y a Vanessa en estado de shock. Al cabo de un rato, al pasar junto a su mesa, Tessa se dio cuenta de que estaban discutiendo en voz baja. Vanessa parecía disgustada y Lion, a la defensiva. Pronto pidieron la cuenta, dejando casi intactos los costosos platos y la segunda botella de champán. Cuando Jamie les trajo la cuenta, Lion pagó sin mirar el importe y se apresuraron a salir. Pero Tessa los interceptó de nuevo en la puerta. «Espero que hayan disfrutado de la velada», dijo con una sonrisa cortés. «Tessa», dijo Lion, con aire inseguro, «me gustaría hablar contigo. A solas. Mañana, quizá, durante el almuerzo». «Me temo que tengo la agenda muy apretada», respondió Tessa. «Además, ya no tenemos nada de qué hablar, Lion. Nuestros caminos se han separado». «Pero solo quería...», titubeó. «Nunca pensé que realmente pudieras...». «Y ese fue tu mayor error», dijo Tessa con suavidad. «Nunca creíste en mí. Y ahora, si me disculpas, tengo un restaurante que me espera». Se dio la vuelta para marcharse, pero Lion la agarró inesperadamente por el brazo. «Espera, Tessa, me equivoqué. Ahora lo veo claro. Quizá podríamos... ¿Podríamos qué?», ella se soltó. «¿Volver a lo que había, después de todo lo que has dicho y hecho?» Tessa señaló a Vanessa, que estaba de pie junto a ella con una expresión de dolor y confusión en el rostro. «Tienes una prometida, Lion. Una nueva vida. Ve y vívela. Y déjame en paz». Vanessa Page estaba sentada en la cafetería frente a la oficina de su padre, removiendo distraídamente el té que se había enfriado hacía rato. En su cabeza daban vueltas los acontecimientos de la noche anterior, la humillante cena en el Cherry Garden, el tenso viaje a casa en taxi, en el que Lion se disculpaba, se justificaba y se enfadaba, y la desagradable sorpresa que les esperaba en casa. Su padre, Gordon Page, había llamado a última hora de la noche exigiendo una reunión inmediata con Lion. Ella había oído a través de la puerta la conversación en el despacho, voces elevadas, acusaciones, amenazas. Y luego Lion, pálido, había salido y le había confesado que su padre había encontrado algunas discrepancias en los informes que él había preparado. Las RIHE resultaron ser un intento de ocultar las deudas personales de Lion utilizando fondos de la empresa, deudas de las que nunca le había hablado a Vanessa, deudas que se habían acumulado durante su matrimonio con Tessa. Tessa, que ahora era propietaria de un restaurante de éxito y no solo preparaba cócteles, como él siempre decía.
Señorita Page, la voz de la camarera la sacó de sus pensamientos. ¿Les sirvo algo más? No, gracias. Vanessa esbozó una débil sonrisa. Ya me voy. Dejó el dinero sobre la mesa y salió de la cafetería. El sol brillaba con fuerza, pero ella no estaba para disfrutar de la belleza del día otoñal. La esperaba una desagradable conversación con su padre, que ya había pospuesto la reunión que tenía prevista para ese día con Lyon, lo cual era una mala señal. Gordon Page era conocido por no dar segundas oportunidades a quienes traicionaban su confianza. En el ascensor del edificio de oficinas de Page Investments, Vanessa intentó ordenar sus pensamientos. ¿Cuánto sabía realmente sobre el hombre con el que se iba a casar? Ahora, mirando atrás, veía muchas señales alarmantes: su renuencia a hablar de finanzas, su evasión del tema de su matrimonio anterior, sus constantes alusiones a la influencia de su padre. Ella lo había achacado todo a su ambición y determinación, pero ahora empezaba a ver una imagen muy diferente. La secretaria de su padre, al verla, la condujo inmediatamente al despacho. «Vanessa». Gordon Page levantó la vista de los documentos y le indicó que se sentara en la silla de enfrente. «Te estaba esperando». Ella se sentó, sintiéndose como si fuera a ser interrogada. «¿Qué pasa, papá? ¿Qué ha hecho Lyon?» Gordon suspiró y se frotó la nariz. «Ha intentado utilizar la empresa para cubrir sus deudas. Ha falsificado informes, desviado fondos. No es un simple error, Vanessa. Es un delito». ¿Pero por qué? Ella aún no podía creer lo que estaba oyendo. «Porque tu prometido», Gordon pronunció la última palabra con evidente desprecio, «está hasta el cuello de deudas, tarjetas de crédito, inversiones fallidas, una hipoteca que dejó de pagar hace 3 meses. ¿Qué?» Vanessa estaba en shock. Pero él siempre decía que tenía inversiones seguras, que era financieramente estable. ¿Y tú le creíste? Gordon negó con la cabeza. «Querida, te he educado para ser más sensata». Vanessa sintió que el color de la vergüenza le inundaba el rostro. Es cierto que nunca le había pedido pruebas de su situación financiera. Le bastaban los restaurantes elegantes, los regalos caros y sus historias llenas de confianza sobre sus perspectivas profesionales. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó en voz baja. «¿Con él?». Gordon se encogió de hombros. «Podría denunciarlo por estafa, pero no quiero involucrarte a ti ni a la empresa en un escándalo, así que simplemente lo despediré, sin referencias, por supuesto, y si intenta impugnar la decisión, entonces sí que acudiré a la policía». «¿Y yo?». Su voz tembló. Gordon se ablandó. «Eres mi hija, Vanessa. Pase lo que pase, siempre te apoyaré. Pero espero que actúes con sensatez y reconsideres tu relación con ese hombre». Vanessa asintió en silencio. El anillo en su dedo, que ayer parecía un símbolo de un futuro feliz, ahora se sentía como una pesada carga. Al salir del despacho de su padre, se dirigió decidida a su escritorio. Abrió el portátil y empezó a buscar información sobre Tessa Broxton y El Jardín de los Cerezos. Ahora, en retrospectiva, quería entender cómo una mujer que Lyon describía como poco ambiciosa y limitada había logrado tanto éxito en tan poco tiempo. Los resultados de la búsqueda fueron impresionantes. Varias críticas entusiastas en publicaciones locales, menciones en guías regionales de restaurantes, incluso un pequeño artículo en una importante revista gastronómica, donde El Jardín de los Cerezos fue calificado como la joya de la gastronomía provincial con un gran futuro. En una entrevista, Tessa mencionó brevemente su trayectoria. «Siempre me ha gustado crear un ambiente en el que la gente se sienta especial. Trabajar en un bar me enseñó a comprender a las personas, y la asociación con Sean Doherty me permitió plasmar esta filosofía en un restaurante completo». Ni una sola mención a su exmarido, ni alusión alguna a las dificultades o los obstáculos superados. Solo un relato seguro de su trayectoria profesional.
Vanessa sintió involuntariamente respeto por esta mujer. El teléfono que estaba sobre la mesa sonó. Era Lyon. Dudó un segundo y luego pulsó con decisión. Bonjour. Ahora necesitaba tiempo para pensar, sin sus excusas y manipulaciones. Ese mismo día, pero en otra parte de la ciudad, Tessa estaba celebrando una reunión con el personal de El Jardín de los Cerezos. Se estaban preparando para un evento importante. En 3 días, el restaurante iba a acoger la cena benéfica anual de la administración municipal. Era una oportunidad para causar una buena impresión a las personas más influyentes de la ciudad y consolidar la reputación del establecimiento. Adrian, ¿cómo va el trabajo en el menú especial?, preguntó Tessa, dirigiéndose al chef. Casi listo, asintió él. He preparado 3 opciones para el plato principal y 5 aperitivos. Creo que esta noche podemos hacer una degustación y elegir la opción definitiva. Perfecto, anotó Tessa en su libreta. Jamie, ¿cómo va el personal para esta noche? Todos han confirmado su asistencia, respondió la jefa de camareros. Además, he encontrado a 2 camareros con experiencia para echar una mano, tal y como me pediste. Tessa siguió discutiendo los detalles del próximo evento, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos de la noche anterior. El encuentro con Lyon y Vanessa le había dejado un extraño regusto, no tanto de amargura como de perplejidad. ¿Cómo había podido vivir tanto tiempo con un hombre que no la veía ni la apreciaba en absoluto? Después de la reunión, cuando todos se dispersaron por sus puestos, preparándose para la afluencia de clientes de la noche, Sean entró en el restaurante. Acababa de regresar de un breve viaje de negocios y no sabía nada de la visita de Lyon. ¿Qué tal?, preguntó, acomodándose en su mesa favorita en un rincón. ¿Qué me he perdido en 2 días? Tessa se sentó frente a él y le contó el incidente del día anterior, tratando de ceñirse a los hechos y no mostrar sus emociones. ¿Tu exmarido no sabía que eras copropietaria? Sean levantó las cejas con sorpresa. ¿Cómo es posible? Hemos salido varias veces en las noticias locales. Lyon nunca se interesó por los acontecimientos locales, a menos que le afectaran directamente. Tessa se encogió de hombros. Además, es posible que simplemente no relacionara a Tessa Broxton, copropietaria del restaurante, con Tessa, la antigua camarera. En su visión del mundo, tales transformaciones son imposibles. Bueno, apuesto a que valió la pena ver su cara cuando le revelaste la verdad, sonrió Sean. Fue instructivo. Tessa esbozó una leve sonrisa. Pero ¿sabes qué es lo extraño? No sentí triunfo ni deseo de venganza. Más bien sentí lástima. Sigue siendo el mismo. Un hombre para quien el estatus y las apariencias son más importantes que la sinceridad. Sean la miró atentamente. Eso demuestra lo mucho que has avanzado, Tessa. No te has quedado estancada en los rencores del pasado. Quizá, dijo ella, levantándose. Bueno, basta ya de hablar de Lyon. Tenemos cosas más importantes que hacer, como la cena benéfica. ¿Has visto la lista de invitados? Sí, es impresionante, asintió Sean. Estarán todas las personalidades importantes de la ciudad. Es una gran oportunidad para nosotros. Pasaron a discutir asuntos de negocios y Tessa se sumergió con alivio en su trabajo habitual. Allí, entre números, planes y soluciones creativas, se sentía en su elemento. Los días siguientes pasaron volando preparando la cena benéfica. Tessa prácticamente vivía en el restaurante, coordinando el trabajo del personal, comprobando cada detalle, desde la frescura de los productos hasta la impecabilidad de la mantelería. No era solo una cena, era una oportunidad para consolidar la reputación de El Jardín de los Cerezos como el mejor restaurante de Playview. La velada benéfica transcurrió sin ningún contratiempo. Los invitados, el alcalde, los concejales y representantes de empresas locales, quedaron encantados con la comida, el servicio y el ambiente.
Tessa saludó personalmente a todos, memorizando nombres, aficiones y preferencias, información que podría serle útil en el futuro. Señorita Broxton. El alcalde se acercó a ella al final de la velada. Debo decirle que su restaurante ha superado todas nuestras expectativas. El año que viene nos gustaría volver a celebrar aquí nuestra cena benéfica. Es un gran honor para nosotros, sonrió Tessa. El Cherry Orchard siempre está encantado de apoyar las iniciativas de la ciudad. Y otra cosa, el alcalde bajó la voz. En febrero vendrá a Playview una delegación europea. Estamos buscando un lugar para la recepción oficial. Después de esta noche, no veo mejores candidatos. Estaremos encantados de discutir los detalles, dijo Tessa con una sonrisa profesional, aunque por dentro estaba eufórica. Recibir a una delegación internacional no solo era un prestigio, sino también una importante oportunidad financiera. Después de que se marcharan los últimos invitados y el personal terminara de limpiar, Tessa y Sean se sentaron en el salón vacío y hicieron balance de la velada. Un éxito rotundo, dijo Sean, levantando su copa de vino. Te has superado a ti misma, Tessa. Todos hemos trabajado muy bien, respondió ella con una sonrisa modesta. Ahora tenemos que pensar en el futuro. Si realmente conseguimos el encargo de recibir a la delegación, tendremos que ampliar la plantilla y, posiblemente, comprar equipo adicional. ¿Siempre trabajando, sin descansar?, preguntó Sean con un ligero tono de reproche. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre? Tessa se quedó pensativa. Creo que el día que inauguramos el restaurante. Eso fue hace 4 meses, dijo Sean sacudiendo la cabeza. Tessa, eres una gerente magnífica, pero necesitas descansar. Si no, acabarás agotada. Estoy bien, protestó ella. Me gusta lo que hago. No lo dudo, dijo Sean con suavidad. Pero incluso las personas más dedicadas necesitan descansar. Tienes que aprender a delegar más responsabilidades. Tenemos un equipo excelente. Ellos se las arreglarán. Tessa suspiró, sabiendo que tenía razón. Quizás tengas razón. Es solo que el jardín de los cerezos se ha convertido en una parte muy importante de mi vida, especialmente después de todo lo que ha pasado. Lo entiendo, dijo Sean, mirándola con ternura. Pero la vida no es solo trabajo, ni siquiera el más querido. Tessa asintió, pero en el fondo dudaba. Tras su divorcio de Lyon, el restaurante se había convertido para ella en algo más que un negocio. Era su salvavidas, su nueva razón de ser. Se definía a sí misma a través de su trabajo, a través del éxito de El Jardín de los Cerezos. La idea de apartarse, aunque fuera por poco tiempo, le inquietaba. A la mañana siguiente, mientras revisaba el correo en su despacho, Tessa encontró un sobre sin remitente. Dentro había una hoja de papel con unas pocas líneas escritas con una letra familiar. Tessa, tengo que pedirte perdón por el comportamiento de Lyon en tu restaurante y darte las gracias por abrirme los ojos. Nuestra relación ha terminado. Vanessa Page. Tessa leyó la nota varias veces, sin saber cómo reaccionar. No sentía ni alegría ni pena, solo la esperanza de que Vanessa hubiera tomado la decisión correcta para ella. Dejó el sobre a un lado y volvió al trabajo. Hoy tenía que hablar con Adrian sobre la renovación del menú para la temporada de invierno, reunirse con los proveedores y preparar una propuesta preliminar para el ayuntamiento para la recepción de una delegación europea. Al mediodía, Maggie entró en el restaurante. Habían quedado para comer juntas hacía tiempo. Desde que Tessa se había mudado a su propio apartamento, se veían menos y ahora intentaban recuperar el tiempo perdido. «¡Estás estupenda!», Maggie abrazó a su amiga. «Eres otra persona, no la alma perdida que llegó a mi casa con 2 maletas hace 6 meses». «Han cambiado muchas cosas», asintió Tessa, acompañando a su amiga a la mesa. «¿Cómo te va? ¿Qué tal el colegio?» «Todo igual». Maggie era profesora de primaria.
Los niños siguen igual de ruidosos, los padres igual de exigentes y el director igual de tacaño con los nuevos materiales didácticos. Nada nuevo. Pidieron la comida y Maggie observó con admiración cómo el personal del restaurante trataba a Tessa, con respeto, pero sin miedo, con calidez, pero manteniendo la distancia profesional. «Eres una auténtica jefa», comentó Maggie, «y no te has convertido en una dictadora como suele ocurrir con las personas que adquieren poder». «Simplemente recuerdo lo que es estar al otro lado», respondió Tessa encogiéndose de hombros. «Cuando no te respetan solo porque tienes el trabajo equivocado». Hablaron de muchas cosas, de nuevas recetas, de los chismes del pueblo, de sus planes para el futuro. Maggie contó que había conocido a un hombre interesante, el nuevo profesor de educación física de su escuela. Tessa se alegró sinceramente por su amiga. «¿Y tú qué tal?», preguntó Maggie. «Ya llevas medio año soltera. ¿De verdad nadie te ha llamado la atención?». Tessa negó con la cabeza. «La verdad es que no he tenido tiempo ni para pensar en eso. El restaurante requiere tanta atención». «El restaurante, siempre el restaurante», dijo Maggie poniendo los ojos en blanco. «Tessa, la vida no es solo trabajo». «Ya eres la segunda persona que me dice eso en 24 horas», sonrió Tessa. «Sean me dijo lo mismo ayer». «Oh, Sean», dijo Maggie con aire significativo. «¿Cómo está tu guapo y exitoso socio?». «Ya basta», dijo Tessa sonrojándose ligeramente. «No hay nada entre nosotros, simplemente trabajamos bien juntos». «Si tú lo dices». Maggie claramente no la creía. «Pero, ya sabes, a veces las mejores relaciones surgen de la amistad y de un proyecto común». «No estoy preparada para una nueva relación», dijo Tessa con firmeza. «Y no estoy segura de estar preparada para ello. Después de Lyon, me cuesta imaginar que pueda volver a confiar tanto en alguien». «Lo entiendo», dijo Maggie, apretándole la mano. «Pero no te cierres por completo, ¿vale? No todos los hombres son como tu ex. Algunos saben apreciar a las mujeres inteligentes y con talento». Tessa esbozó una débil sonrisa, sin ganas de discutir. Apreciaba el cariño de su amiga, pero en el fondo sabía que en ese momento no había lugar en su vida para una relación sentimental. Había invertido demasiadas emociones, energía y tiempo en El Jardín de los Cerezos como para distraerse con otra cosa. Después de que Maggie se marchara, Tessa se sumergió en su rutina habitual. Reuniones, llamadas, supervisión del personal. Al atardecer, cuando el restaurante comenzó a llenarse, sentía el agradable cansancio de quien se dedica a lo que le gusta. Sean se unió a ella para cenar en el pequeño despacho que utilizaban para reuniones de trabajo. «He hablado con nuestro contable», dijo mientras examinaba los informes. «Los resultados financieros de El Jardín de los Cerezos superan todas las previsiones. Si sigue así, podrás comprar el paquete mayoritario no dentro de 5 años, sino mucho antes». «¿De verdad?». Tessa se sintió gratamente sorprendida. «Es una noticia maravillosa». «Sí, realmente has hecho de este lugar algo especial», sonrió Sean. «Yo solo aporté el capital y el local. Todo lo demás es mérito tuyo». Tessa sintió una oleada de orgullo. No era vanidad ni estaba dirigida a nadie en concreto, sino simplemente la satisfacción de un trabajo bien hecho. «Por cierto, he estado pensando», continuó Sean. «¿Qué tal si ampliamos? No ahora, claro, pero en el futuro. Quizás un segundo restaurante en la ciudad vecina o incluso una franquicia». «Es una idea interesante», reflexionó Tessa. «Pero primero me gustaría adaptarme completamente aquí, asegurarme de que todo funciona como un reloj, incluso sin mi presencia constante». «Es sensato», asintió Sean. «Pero piénsalo. Tienes talento para crear negocios exitosos y sería una tontería no aprovecharlo al máximo». Ella asintió en silencio, pensando en lo lejos que había llegado en esos 6 meses. De una mujer con 2 maletas y sueños rotos a una restauradora de éxito con planes de expandir su negocio.
La vida era realmente impredecible. Lo pensaré, dijo finalmente, pero por ahora centrémonos en las tareas actuales. Un enfoque pragmático, aprobó Sean levantando su copa de vino. Por el Cherry Orchard y su trabajadora propietaria. Por nosotros, lo corrigió Tessa chocando su copa. Por una asociación que funciona. Al final de la noche, al cerrar el restaurante, echó un vistazo a la sala vacía, manteles blancos, madera pulida, luz tenue. Todo era tal y como lo había imaginado cuando comenzó este proyecto. En algún lugar del almacén se oyó el ruido de una olla y los insultos de Adrian, que intentaba sin éxito encontrar la tapa de un recipiente con salsa. Tessa sonrió. Bueno, casi todo era perfecto. Quizás la vida no siempre sale según lo planeado, pero a veces los giros inesperados dan mejores resultados de lo que se podría imaginar.